Juegos de Santa Turba, ¿eh?
listos para que comience esta segunda sesión de partidos de la tercera jornada. Ya saben, campo número 1, partidazo entre dos equipos que van ganando hasta el momento. Barcelona Beach Soccer Club, Alicante San. Nosotros repasamos lo que han hecho lo que llevamos de temporada. También hay que recordarles que en el campo número 2, igual de interesante es el enfrentamiento que van a vivir el Spartan Beach Soccer Valencia y los Alcázares Fútbol Playa. Saben que pueden seguir toda la jornada, no solamente en el canal de Canal, sino también a través del canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, además de forma totalmente gratuita. Escriben RFS en YouTube. Les aparecerán casi estos partidos también, los de la categoría femenina y todos los que hagan juego en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Con especial atención al partidazo que vamos a vivir aquí en el campo número 1 entre Barcelona y Alicante. Dos victorias en dos partidos para los dos equipos. El Barcelona, por ejemplo, se estrenó el viernes con su victoria por 5-4 ante los Alcázares. Ayer sumó su segundo triunfo venciendo por 3-9 al Macarrón Fútbol Base. Y en el caso de Alicante, ayer segunda victoria lo mandaron ante Rivas Carama por un juego de 3. Y el juego sobre el extremo ligero, otra goleada, Molinense 1, Alicante San 5. De los contendientes del partido del campo número 2, de momento sin victorias en este extremo ligero. La derrota y empate para los Spartan en aquel momento, eso sí, la derrota muy ajustada, y los Alcázares todavía sin suerte, pero decimos lo mismo, la derrota muy cerquita. Y pues que hoy tienen la opción ambos de conseguir su primera victoria en esta temporada. Este grupo A de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Playa. Enseguida repasamos los nombres de los protagonistas que van a tomar parte de esos partidos de las 6:30. Antes un último recordatorio de los campos. En el 1, Barcelona, Alicante, en el 2, Spartan, los Alcázares. A las 8 completarán la jornada, campo número 1, Playas de San Javier. El Valenciano. Campo número 2, el otro equipo de Mazarrón, el Mazarrón Fútbol Base, que no le gana el brazo de Dios. Ya saben que ya se han jugado 2 partidos en esta tercera jornada. A las 5 de la tarde, Torrejón 7, Los Andares 2, y Collerense 5, Rivas Carama 8. A la mañana de verán los 6 partidos. Todos en el área de la mañana. A las 9:30, Bahía de Mazarrón, Collerense. A las 11, Rivas Carama, Barcelona y los Alcázares Torrejón. Y a las 10:30, Mazarrón Fútbol Base. Alicante San, Collerense.
Estamos ya de vuelta con todos ustedes con el segundo partido de la tarde en el que se enfrentan el Club Deportivo Spartan Beach Soccer y los Alcázares. Un partido entre octavo y décimo clasificado del Grupo A de la Segunda División. Los disponibles para Sonia Prim en Spartan son José Ángel Calleja, Sergio Sanchís, Iván López, Antonio Aceitón, José Parra, Javi Ruiz, Daniel Sebastián Miró y Javier Martínez. Y los disponibles para Andrés González en los Alcázares serán Alfredo Pareja, Nahuel, Nicolás Gijena, Jesús Hernández, Cristian Alcaraz, Alberto López, Rafael Rubio, Cristian González y Luca Becares. Ya disponibles los dos quintetos, también encabezados por los colegiados. Antes del comienzo de este encuentro, Spartan, que va a vestir completamente de morado, de ese color, bueno, quizás más tirando a rojo, y los Alcázares, que lo va a hacer con camiseta azul, pantalón blanco. Les deseamos, por supuesto, la máxima de las suertes a ambos conjuntos en un partido que va a estar más que igualado en este encuentro, que se puede seguir a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. De nuevo, les invitamos a todos ustedes a suscribirse, a seguirnos en redes sociales, a compartir el enlace, y ya saben que tienen abierto el chat en directo para dejarnos cualquiera de sus impresiones. De momento, los Alcázares, que no ha ganado ningún partido, son 7 goles a favor, 11 goles en contra. Por su parte, el conjunto que va a hacer a las veces de local, el Club Deportivo Spartan Beach Soccer, que ha disputado los mismos partidos, eso sí, resueltos, uno con empate, el otro con derrota, 4 goles a favor, 6 goles en contra. Así que resultados, bueno, que tienen que ser mejores para el conjunto local, para el conjunto visitante también a su vez, en un encuentro que va a ser vital para los intereses de ambos. A punto de comenzar el partido, a punto de comenzar el encuentro entre el Club Deportivo Spartan Beach Soccer y los Alcázares. Primera posesión para los Alcázares, que va a atacar a la derecha de sus imágenes. A la izquierda, Spartan. La gente que sigue disfrutando en Águilas de la tarde soleada en la playa de Calarreona, también del fútbol playa. Ya en marcha este encuentro, recordamos, 3 partes de 15 minutos cada una de ellas, de 12 minutos, eso sí, luego hay posibilidad de prórroga y de incluso penaltis. Va a jugar los Alcázares en su primera posesión a través de Luca Becares, el 20, que ya se dispone para levantar el balón, que dará comienzo al segundo partido de la tarde, este que tiene los horarios unificados de las 18:30 y las 6:30. Jugando los Alcázares, el balón directamente, que pertenece ya a Spartan, al Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Jugando el conjunto de los espartanos, balón sobre la derecha, cargando de efectivos esa zona, el equipo de Sonia Prim. Balón desde atrás, desde la guarida, desde Daniel Sebastián Miró, que distribuye desde el piso a la zona izquierda, donde aparecía José Parra, ante la presión de Alberto López. Juega Spartan, el balón golpeado, Nahuel Nicolás, que es quien se hacía con el balón. Largo, traspasa los límites del terreno de juego de Calarreona, de este campo 2, de este segundo campo, donde se citan, donde tenemos al Club Deportivo Spartan Beach Soccer y a los Alcázares. Decíamos, los conjuntos que por situación en la clasificación deben mejorar sus registros, y dos conjuntos que están llamados a más en esta segunda división Grupo A. Mueve ya el esférico el Club Deportivo Spartan a través de Daniel Sebastián Miró. Ya se ha ido un minuto de esta primera mitad, de este primer tiempo. Jugando los Alcázares en el golpeo. El balón atrapado por Daniel Sebastián Miró, que lo pone ya en marcha. Jugando con su capitán, Antonio Aceitón. Esperando la presión de algún jugador de los Alcázares. Presión tímida de Nahuel Nicolás. El balón en largo del Club Deportivo Spartan. Ha recuperado los Alcázares. Sube la presión. Esta es peligrosa para Sergio Sanchís. La cruzó en exceso Sergio Sanchís. Ha recuperado los Alcázares, que ya galopa por la tierra de Águilas de Murcia. Balón atrás, moviendo los Alcázares. Desde la zona derecha, la posesión de Lucas Becares. Aguanta el 20. Este con su meta. 2 toques, el tercero para devolvérsela al propio Luca Becares. Vuelve sobre sus pasos, moviendo sin prisa
Alfredo Pareja. El golpeo. La defensa del Club Deportivo Spartan le da la capacidad de seguir jugando a los Alcázares. Y aquí la repetición del anterior, el golpeo cruzado de Sergio Sanchís. Moviendo ya los Alcázares. Mueve el equipo de Lucas Becares. Más atrás con Alfredo Pareja. Puede levantar el tiro. Gestiona a la izquierda. Vuelve a recibir en esta primera toma de contacto, en estos primeros compases de la primera mitad. ¡El golpeo! Directamente a la madera. Sigue vivo. Lo intentó Lucas Becares. Doble ocasión. Fíjense, la primera que se envenena llega a tocar en Nahuel Nicolás. Fíjense, el balón a la madera y luego la tuvo de nuevo el conjunto que está haciendo a las veces de visitante. Ahora se animaba el Club Deportivo Spartan. Esta era la segunda de Lucas Becares. Mueve ya los Alcázares el equipo de Andrés González. La tímida presión ahora de Nahuel Nicolás Gijena. De Antonio Aceitón. Mueve ya Lucas Becares. Se ofrece de nuevo el 20. Es quien recibe. Controla con el pecho. La baja sobre la arena. Más atrás para Alfredo Pareja. Pareja que aguanta con el esférico. A la derecha para Lucas Becares. Engañaba a Becares. Retrocede metros. Ya se nos han ido prácticamente 4 minutos de este primer tiempo. Momentos sin goles entre el Club Deportivo Spartan Beach Soccer y los Alcázares. Ataque desde la izquierda de los Alcázares. Un equipo que teóricamente es inferior porque no ha puntuado todavía. Teórico inferior y teórico no favorito. Aquí restan 7:55. Jugará el Club Deportivo Spartan Beach Soccer. La imagen del capitán de Antonio Aceitón. Y la que va a tener ahora Sergio Sanchís, que disponía de la más clara en ataque del Club Deportivo Spartan. Tiro libre para Sergio Sanchís. Para el golpeo el 4. Vamos con esta de Sergio Sanchís. Para buscar el primer tanto de la tarde. Sanchís, el golpeo. Salió muy desviado. Se marchó por encima del travesaño de la meta defendida por los Alcázares. Este es Luca. Más atrás con Alfredo Pareja. Controla el meta. El largo. La defensa del Club Deportivo Spartan. Devuelve Alfredo Pareja. Tiempo en pista. Vamos a ver los cambios entre el Club Deportivo Spartan Beach Soccer y los Alcázares. Porque ahí tenemos a José Ángel Calleja, que es el que va a entrar. Cerquita está Javi Ruiz. También e Iván López. 3 de los jugadores de refresco para el equipo de Sonia Prim. Mueve ya los Alcázares desde la posición de su meta de Alfredo Pareja. En la derecha, Luca, cuidado, Luca, que se complica para el primero. Gol en propia meta de Lucas Becares, que recibió un balón en malas condiciones, desde luego, de Alfredo Pareja. La devolvió Luca, que lo elevó por encima de Alfredo Pareja para anotar el primero del Club Deportivo Spartan. En propia meta, Lucas Becares. El 1-0 que apuntamos en contra de los Alcázares, lo que es lo mismo, a favor del Club Deportivo Spartan, que se ha visto con un auténtico regalo de cara al luminoso, de cara al primer tanto de la tarde. Jugará de nuevo los Alcázares, que no estaba cuajando un mal partido, ni mucho menos en estos primeros minutos. Jugando los Alcázares. Aquí en la derecha está Cristian Alcaraz. Mueve los Alcázares, el balón desviado. Sale por encima de la meta de Daniel Sebastián Miró, que ya jugó con Antonio Aceitón. De nuevo, Juan Sebastián.
Cuidado Juan Sebastián, que se mete en problemas para el gol de los Alcázares, para el 1-1. Se pone loco el encuentro. El gol de los Alcázares. Ahora se durmió el Club Deportivo Spartan de cara a dar salida al esférico. El gol de los Alcázares para conseguir la igualada. Aquí la repetición. Y Nahuel Nicolás, que consigue el empate. Incomprensible. Pero así ha sido. Nahuel Nicolás pone el 1-1. Acaba Reina. Esto va por el 1-1. Resultado de momento de empate. Mientras veíamos la repetición del gol de Nahuel Nicolás Gijena. El golpeo de Spartan de Antonio Aceitón. Se marchó desviado. Mueven ya los Alcázares. Balón desde atrás de Alfredo Pareja. Este levanta con su pierna izquierda. Golpea Pareja. Puso la cabeza lo suficiente. De nuevo Nahuel Nicolás. Aunque no anotó. Fíjense la repetición. Tuvo que corregir su posición Daniel Sebastián. Porque estuvo a punto los Alcázares de hacer el segundo. Jugando los Alcázares. Que intenta dar salida al esférico a través de Cristian Alcaraz. Balón dividido. Se hace con el quién. Parecía que iba a ser Javi Ruiz. Finalmente jugarán los Alcázares. Desde la posición de Alfredo Pareja del meta. Todavía en su área. A la izquierda. La vuelve a pedir Pareja, que es quien recibe. Acomoda con la pierna derecha. Levanta con la izquierda. Cede para Luca Becares. No ha perdido ni mucho menos la confianza. El 20 ni el 1 en esa salida de esférico. Vuelve a ella. Balón de primer toque. ¡Qué parada de Juan Sebastián! Cuidado que el balón sigue vivo. Se lo queda el Club Deportivo Spartan, que quiere armar el contragolpe. La defensa de los Alcázares. Sigue viva la jugada a través de Iván López. Recuperaban los Alcázares. Balón que va a ser para Alfredo Pareja. Qué partido trabado, en estos primeros 7 minutos. Jugando los Alcázares. Desde atrás. Desde la posición de su portero. A Alfredo Pareja, que golpea el balón que sale con bote. La cabeza a nivel defensiva del Club Deportivo Spartan. Y aquí la repetición del anterior. La que tuvo Jesús Hernández para poner el 1-2. Va a jugar de nuevo los Alcázares. Balón que cae con nieve. Muy duro, muy tenso al primer palo. Aunque se tiene que repetir. No había indicado el colegiado que podía ponerlo en marcha. Jesús Hernández, que ya toma el balón, que ya coge el testigo. Inicia el movimiento Luca Becares. La defensa. Un jugador. Tenemos a Luca Becares protegido por José Ángel Calleja. Balón atrás de los Alcázares con Alfredo Pareja de primeras para Luca Becares. Este con Pareja, que aguanta el esférico, empieza a correr el crono. Pareja de nuevo con Becares, buen movimiento, balón por encima, por el aire. Becares desde el suelo, que intenta rebañarse lo que da los Alcázares. Cuando Jesús Hernández, el corpulento, el 7, se va de Aceitón, pide la falta. El balón que había traspasado los límites del terreno de juego de este campo 2 de Águilas. Mueve ya José Ángel Calleja. Calleja desde el suelo. Se lo intenta quedar Jesús Hernández. De hecho, se hace con el balón el 7. La defensa del Club Deportivo Spartan. Aceitón, que se quedó con el esférico. El capitán Antonio Aceitón. Jugando en largo. El Club Deportivo Spartan en el intento de golpeo aéreo. No consiguió finalizar Iván López. Esto sigue por el 1-1. Debido al gol en propia meta de Lucas Becares y el de Nahuel Nicolás. Moviendo los Alcázares desde la zona izquierda. El balón de nuevo para Alfredo Pareja. Pareja sobre la izquierda. Posesión larga de los Alcázares. 3:23 lo que resta de este primer periodo. Moviendo Alfredo Pareja para Luca Becares. Engaña Becares. Levantado con la derecha, cedió con la izquierda para Alfredo Pareja, que se hace con el balón. Mueve Pareja. Lo levantaba sobre la izquierda. Deja que bote los Alcázares. Posesión larguísima de los Alcázares. Inicia el movimiento Luca. El golpeo de Luca. Sale por encima del travesaño. Se marchó
El intento del 20, Luca Becares, que está siendo uno de los que más iniciativa a nivel ofensivo está llevando a los alcázares. Aquí la repetición, Luca Becares. El bloqueo tímido de José Parra. Balón que no sale, se hace con el Luca Becares. La defensa del meta del Club Deportivo Spartan, que ahora sí se embolsa del esférico. Balón en largo del Club Deportivo Spartan. Buenos minutos de los alcázares. Muy largas del equipo de Andrés González. Mueven los alcázares desde la zona izquierda. Cada vez más gente que se cita aquí a orillas de este campo 2 de Calarreona, de Murcia, de Águilas, para disfrutar del Club Deportivo Spartan Beach Soccer y de los alcázares. Balón en largo, peinó Alberto López. Salió el balón. Aquí tenemos la repetición, la de Luca Becares. Y la parada sensacional de Daniel Sebastián Miró. Balón para el autor del tanto de los alcázares, Nahuel Nicolás. Más atrás para Alfredo Pareja. Este que no duda en avanzar metros. Pareja en la derecha. Qué buen balón sobre Nicolás. Ha recuperado José Ángel Callejas. Se lo queda el Club Deportivo Spartan. Entrando al área de penalti. Balón que ya tiene dueño y es los alcázares. Ha recuperado Nahuel Nicolás Gijena. Este más atrás con Pareja. De nuevo Nahuel Nicolás. Más atrás para Alfredo Pareja. Vuelve a aparecer el 6. Nahuel Nicolás que quiere dar salida al balón. Nahuel Nicolás cambiándose el esférico de pierna. El control de Pareja que puede finalizar. Lo hace Pareja. Ponía la cabeza Cristian Alcaraz, quien ha recuperado ese Spartan, que intentaba sorprender desde la larga distancia. El balón que salió desviado. Hemos pasado del 1-2 al 2-1. Y vamos a ver si podemos tener la repetición de esta última, porque estábamos viendo lo que había pasado anteriormente. Aquí lo tenemos. El intento de Spartan de sorpresa al meta de los alcázares, que ha quedado tendido porque tiene algún problema, porque se le ha metido arena en la cara, en el rostro. Y fíjense esa, estábamos hablando de uno de los goles de esta jornada 3 de la segunda división en su segundo grupo, perdón, mejor dicho, en el grupo A, en el que han quedado englobados, por ejemplo, el Club Deportivo Spartan Beach Soccer y los alcázares, que estamos viendo. Jugando los alcázares, el balón desde la zona izquierda. El intento de golpeo aéreo se lo queda de nuevo Nahuel Nicolás, el autor del tanto del conjunto de los alcázares. La recuperación de Spartan, que quiere armar el contragolpe. Se lo queda a los alcázares para Alfredo Pareja, siendo uno de los más activos de los alcázares. Aparece en escena Cristian González. Hemos nombrado poco al 17 de los alcázares. El golpeo lejos, por encima de la madera. Jugará por tanto el Club Deportivo Spartan. No da tiempo a más. Finaliza así el primer periodo con resultado de 1-1. Los goles de Luca Becares en propia meta a favor del Club Deportivo Spartan. Y en los alcázares el tanto de Nahuel Nicolás. Enseguida volvemos, enseguida estamos de vuelta con todos ustedes. Esto camina por el 1-1.
Estamos ya de vuelta con todos ustedes con el segundo periodo entre el Club Deportivo Spartan Beach Soccer y entre los Alcázares. El resultado al descanso entre el primer y el segundo tiempo ha sido de 1-1 con los goles de Luca Becares en propia meta y el de Nahuel Nicolás. Lo va a intentar ya el conjunto valenciano. El golpeo lo intentaba el Club Deportivo Spartan, aunque se ha marchado por muy poco. Cuando ya los Alcázares... Jesús Hernández, una primera mitad de la que hemos tenido pocas ocasiones. Cuidado que la segunda empieza con otro guión completamente diferente. Lo intenta los Alcázares, la que ha tenido el conjunto murciano, perdonando los Alcázares. Aquí la repetición de la primera, el vuelo sin motor de Rafael Rubio. Y aquí la siguiente de los Alcázares, que lo ha mandado por encima del travesaño con todo a favor. Cuando Nahuel Nicolás, el autor del tanto del conjunto del municipio de Los Alcázares en Murcia. Desde la derecha, Rafael Rubio vuelve a recibir el portero de Los Alcázares. Ha habido cambio, ha habido permuta en la portería de Los Alcázares. En la primera mitad vimos a Alfredo Pareja, en esta segunda tenemos a Rafael Rubio. Quien juega ya es el Club Deportivo Spartan, el conjunto de Valencia. Puede finalizar jugada Javi Ruiz. Se queda con ella el 10. Balón de Chilena. Buscaba el centro sobre Sergio Sanchís. Balón dividido. Se hace con el quien. Aparece el Club Deportivo Spartan. Se pide penalti. Quien se lo lleva es el Club Deportivo Spartan. La que ha tenido Javi Ruiz, que puso el centro lateral. Se apresuró demasiado Javi Ruiz porque lo tenía todo de cara. Aquí la repetición. Aquí es donde se pide penalti en la caída de Sergio Sanchís. Y aquí Javi Ruiz, que yo diría que tenía que haber finalizado sobre el palo largo de la meta de los Alcázares. Que ya lo intenta a nivel ofensivo. ¡Oh! La defensa del Club Deportivo Spartans. Qué partido que está cuajando Nahuel Nicolás. Ahí la chilena. Balón que impacta finalmente en Antonio Aceitón porque tenía muchísimo peligro. Vuelve el balón sobre Nicolás, que levanta el golpeo y se lo queda el Club Deportivo Spartan, que quiere armar el contragolpe. Javi Ruiz, qué parada sensacional de Rafael Rubio. Y el balón para los Alcázares. El golpeo desde la larga distancia, repelido por la defensa del Club Deportivo Spartan. Ahora, por tanto, los Alcázares. Permuta ante Iván López en el Club Deportivo Spartan. Cuando Nahuel Nicolás, que levanta la cabeza, encara y finaliza de esta manera el larguero. Sorprendía a Nahuel Nicolás, que se vuelve a hacer con el balón. Antonio Aceitón, que poco más puede hacer que mirar el esférico, porque lo maneja el 6, lo maneja Nahuel Nicolás. Se acaba de encontrar con la madera, lo que podría haber sido un auténtico golazo de Nahuel Nicolás. La finalización, la parada de Daniel Sebastián Miró, jugando el Club Deportivo Spartan, que confía en la velocidad de Iván López. La recuperación de los Alcázares, que ha salido muy bien en este segundo periodo y está generando las ocasiones de mayor peligro para los Alcázares. Mueven los Alcázares. Aquí en la izquierda se liberaba Nahuel Nicolás Gijena. El balón que pasa por los intereses de Rafael Rubio, largo a las manos de Daniel Sebastián Miró. Ya lo puso en marcha jugando el Club Deportivo Spartan. Desde la izquierda aparece Iván López. Aguanta con el esférico. Cede para José Parra. El 9 que encara, que buscaba el centro lateral. Se lo queda Iván López. Mueve el Club Deportivo Spartan Beach Soccer Club. Aunque le dura poco el balón. Ha recuperado los Alcázares. Este es Luca Becares, que ha cambiado su posición en esta segunda mitad para la internada de Jesús Hernández, que le doblaba en la zona derecha. Aguanta con el esférico el 7. Golpea. Se le marcha a Jesús Hernández. 8-14 es lo que marca el cronómetro. Aquí la repetición, fíjense. Una más de Nahuel Nicolás y esta es clarísima. El balón que se fue a la madera. Tan solo la acompañó con la mirada de Daniel Sebastián Miró. Balón para los Alcázares. Moviendo al Rafael Rubio. Este largo, el 13. Muy largo, de hecho. Directamente a las manos de Daniel Sebastián Miró. Juega Spartans. Lo intenta el conjunto valenciano. ¡Qué golazo! ¡Gol! Anota el Club Deportivo Spartan Beach Soccer a través
de Iván López. Qué golazo del 3 que lo celebra y no es para menos. Qué genialidad de Iván López para anotar. Fíjense cómo gana la posición a Nahuel Nicolás para poner el 2-1. Qué golazo de Iván López. El gol del Club Deportivo Spartan Beach Soccer. A los alcázares que tienen que ofrecer algo completamente diferente, y eso es que están teniendo unos buenos minutos de segunda mitad, de esta segunda entrega, de este segundo capítulo en Águilas. Saque de esquina. Jugarán los alcázares. Se queja Antonio Aceitón, de esa decisión del colegiado. Saque de esquina. Cristian González. Este atrás para Luca Becares. De nuevo. Becares. Se hace con el esférico los alcázares. Que bien se revolvía Alberto López. El balón recuperado por Aceitón. Este es largo. Se hace con el balón los alcázares en el golpe lejano. Salió desviado. No inquietó al Club Deportivo Spartan. Antonio Aceitón, más atrás para Daniel Sebastián Miró. Golpeo de Daniel Sebastián. Se marcha por mucho. Elevado. Ya prácticamente superado el Ecuador de este segundo periodo. Balón de Luca Becares. Se hace con el esférico el Club Deportivo Spartan. Avisaban a Javier Martínez que estaba completamente liberado. Balón para Nahuel Nicolás. Los alcázares que gestionan su causa, que es la búsqueda del empate. Mueve el equipo de Andrés González. Más atrás con Nahuel Nicolás, que se ofrecía. Nahuel Nicolás atrás con Rafael Rubio. Este largo, aparece de nuevo Nahuel Nicolás. No consigue hacerse con el esférico. Recupera el Club Deportivo Spartan. Cae un jugador. Conjunto valenciano. Falta. Y cuidado, que se dolía bastante. Si no me equivoco es Javier Martínez. Ahí le tenemos al 16. Parece que no va a tener más problemas para seguir. Aquí se dolía en la zona de la rodilla ante Luca Becares. 2-1. Volvemos en esta primera mitad. Vimos los goles de Luca Becares y de Nahuel Nicolás. En la segunda, Iván López para este 2-1 que de momento rige en el marcador. Lo va a intentar el Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Hay mucha distancia en el tiro libre. El golpeo directamente fuera. No inquietó tampoco a la meta de los alcázares. Balón en largo. El cabezazo de los alcázares. Cuidado la caída y puede haber gol. Yo creo que hay falta sobre Daniel Sebastián. De hecho, lo han decretado los colegiados. La falta de Cristian Alcaraz, del capitán del 9 de los alcázares. Bastante clara. Arrollando al meta del Club Deportivo Spartan. Que ha quedado, por cierto, bastante maltrecho en ese costado izquierdo. Tenemos el vuelo de Daniel Sebastián Miró y la falta que ha dejado bastante dolorido al meta del conjunto valenciano. Ahora recibe el auxilio, la ayuda de Antonio Aceitón, del capitán del Club Deportivo Spartan. Ese golpe que le ha dejado sin aire al portero, al meta del Club Deportivo Spartan. Parece que se puede recuperar. Ya saben que sin meta esto no puede darse. Ya está en pie Daniel Sebastián Miró. Y aquí la repetición de los goles. Luca Becares en propia meta. Luego el despiste de Daniel Sebastián a la hora de dar salida al esférico. Y aprovechaba Nahuel Nicolás para poner el empate. Ya en la segunda mitad hemos visto el 2-1 que de momento impera en el marcador de Calarreona.
El gol de Iván López, ese 2-1. Tiro libre, el golpeo desde la larga distancia, se envenenaba con el bote. Intentaba Daniel Sebastián Miró, lo puso ya en marcha. Los Alcázares, balón de Cristian, el golpeo. ¡Oh! ¡Qué parada de Daniel Sebastián Miró! El golpeo de Cristian Alcaraz. Estuvo a punto el capitán de hacer un auténtico golazo. El paradón de Daniel Sebastián Miró. ¡Oh! Sensacional el golpeo y sensacional la parada. Porque sale cruzada, no se la espera en esa altura. Atiende ahora Daniel Sebastián. Consiguió hacerse con el esférico. Balón de Luca Becares. Rafael Rubio, el meta de los Alcázares, el largo, balón dividido. Aparecía Cristian Alcaraz. No consigue hacerse el 9 con el esférico. Balón que es para su meta, para Rafael Rubio. Sobre la izquierda. La ofensiva de los Alcázares. Puede haber falta. Sigue con el esférico. Los Alcázares. Atrás Cristian González. Moviendo el balón ahora los Alcázares. Trazando la jugada que les pueda servir para la igualada, para el 2-2 en busca de puntuar. Balón que mueven los Alcázares. Luca Becares. Becares atrás. Para Rafael Rubio. Y por cierto, ha entrado José Parra de nuevo en el Club Deportivo Spartan. Balón pasado. Ha desaparecido algo a nivel ofensivo. Los Alcázares, y eso no son buenas sensaciones. 3-28. Jugando los Alcázares. Para el intento de golpeo se va por dentro Cristian González, que aguanta con el esférico. Puede haber falta en ese intento de chilena, de ese golpeo aéreo de Cristian González. El balón en largo del Club Deportivo Spartan. Esto pasa las quejas de un equipo a las de otro. Balón de Alberto López de cabeza, de primera. Se ha recuperado el Club Deportivo Spartan. Quien mueve es José Parra. Aguanta con el esférico el 9. Más atrás, a las manos de Daniel Sebastián Miró. En largo, cuando el Club Deportivo Spartan. La cabeza de Alberto López. La falta sobre el 11. La segunda parte trabada. Partido igualadísimo. Momento la contienda por el 2-1. Vemos la imagen de Javi Ruiz. Tuvo una clarísima. Javi Ruiz. Qué jugador el 10, por cierto. Y lo intentan los Alcázares, el balón. Se lo ha desviado. Esta temporada 24-25 que ha comenzado nada, hace 3 días en el fútbol playa. Lo intenta el Club Deportivo Spartan. Mira que va cayendo la tarde también. Sobre Águilas, sobre Murcia. A lo largo para los Alcázares. Pone el cuerpo Alberto López, el 11, que se hace con el esférico. Busca el centro lateral. De momento no lo encuentra. Alberto López, que se marcha de 1, no de 2. Han recuperado el Club Deportivo Spartan en la salida de esférico. Le duró poco la posesión. Se la queda de nuevo los Alcázares, al que también le dura poco. Ahora sí, el colegiado que para el encuentro. 1:43 para el final de la segunda parte. Ya vemos la repetición. La imagen de uno de los jugadores del Club Deportivo Spartan. Ha quedado tendido, se duele. Aquí tenemos la imagen repetida. El choque con Álvaro López, que es un jugador muy, muy potente. Los Alcázares mañana a las 11 frente a la Agrupación Deportiva Torrejón, que ha ganado 2 partidos y ha empatado 1. Y para Spartan a las 12:30, como visitante frente a Mazarrón Fútbol Base, un Mazarrón que todavía no ha conseguido puntuar.
todo por decidir. Está preciosa esta segunda división de fútbol playa en su grupo A. Falta del Club Deportivo Spartan, que va a hacer cambios. 2-1 sigue esto. Ha entrado a la arena José Ángel Calleja y también Iván López. Vamos a ver esta porque es peligrosísima. 1:30. Que puede ser una de las últimas de esta segunda mitad, de este segundo periodo. Este segundo partido de la tarde en el horario de 18:30, de 6:30. El intento de los Alcázares. En el tiro libre. Bajo palos Daniel Sebastián Miró. El golpeo desde la larga distancia. La parada de Sebastián Miró. La segunda. La que ha tenido los Alcázares. Aquí tenemos la repetición. Salió durísimo el golpeo. La parada de Daniel Sebastián Miró, que de manera poco ortodoxa pero sí efectiva consiguió quitarse el peligro de encima. Se hace con el esférico el propio Daniel Sebastián. Ya en largo sobre la izquierda. Cuidado el cabezazo. De nuevo consigue embolsarse Daniel Sebastián Miró. El largo. Lo intentan los Alcázares. Le ponen algo más de velocidad a la jugada. El golpeo a las manos de Daniel Sebastián Miró, que ha tenido que taponar en hasta 3 ocasiones en las 2 últimas jugadas. Balón de José Ángel Calleja, que se marchó muy bien de su palo. ¡Uy! El detallito ahora de Nahuel Nicolás. El golpeo. La que ha tenido los Alcázares. El golpeo de Nahuel Nicolás. Sale demasiado cruzado. Tampoco está teniendo toda la suerte del mundo, ni mucho menos los Alcázares. Un encuentro que de momento camina por el 2-1. Gran encuentro, gran partido de Nahuel Nicolás. Balón al segundo palo. La baja Aceitón. Jugando el Club Deportivo Spartan. Aceitón en la zona derecha. Puede golpear. Lo hizo José Parra en el bloqueo de Jesús Hernández. Balón que va a ser para, de nuevo, Antonio Aceitón, que decide ponerlo en marcha con el pie. Balón sobre el cuerpo de Nahuel Nicolás. Y así finaliza la segunda mitad con un solo tanto, el de Iván López, que daría los 3 puntos al Club Deportivo Spartan. Todo por decidir en el tercer tiempo. En nada, en 2 minutos estamos de vuelta con todos ustedes con el desenlace de este partidazo entre el Club Deportivo Spartan Beach Soccer y los Alcázares.
Estamos de vuelta con todos ustedes en el partidazo que nos están dejando competido y igualado el Club Deportivo Spartan Beach Soccer y los Alcázares. 2-1. Los goles en la primera mitad de Luca Becares en propia meta para el Club Deportivo Spartan. Luego igualó la contienda Nahuel Nicolás. Iván López puso el 2-1 que de momento impera en el marcador de este segundo campo, de este campo 2 de Calarreona de Águilas de Murcia. Todo por decidir, por tanto, en este tercer periodo, en estos terceros 12 minutos, jugando el Club Deportivo Spartan. En el golpeo se lo queda los Alcázares. Ha vuelto Alfredo Pareja a la meta de los Alcázares. Cuidado la caída, porque Daniel Sebastián Miró ha arrollado a uno de los suyos. Fuego amigo en este caso. Vamos a ver, porque el golpe puede ser durísimo. Aquí tenemos. Vamos a ver si podemos ver quién es el jugador tendido del Club Deportivo Spartan. Oh, fíjense el golpe, ¿eh? Se dolía en la cabeza. José Ángel Calleja le arrolla a Daniel Sebastián Miró, que sale por el esférico. Y Calleja que se duele en el cuello. Un golpe durísimo. El que se ha llevado Calleja, que parece que se recupera, que retoma algo más la compostura. 11:39. En ese tiempo ha quedado congelado el cronómetro entre el Club Deportivo Spartan Beach Soccer y los Alcázares. Para que juegue conjunto murciano de los Alcázares. Parece que ya se ha recuperado José Ángel Calleja. Un Spartan que de esta manera conseguiría su primera victoria, empate y derrota. Acumulaba en los partidos previos en la jornada 1 y 2 los Alcázares 2 derrotas. Sería ya la tercera de manera consecutiva en 3 jornadas. Un registro que no sería ni mucho menos positivo para los de Andrés González. Mueve Alfredo Pareja. Pareja ante el colegiado, que empieza a hacer correr el crono. Vuelve el balón sobre el meta. Alfredo Pareja a la izquierda. De sus imágenes a la derecha para Luca Becares. Vuelve el golpeo de Pareja y cuidado el contragolpe de Spartan. En largo directamente para Alfredo Pareja. Este es Cristian González. González. Más atrás para Alfredo Pareja. Aguanta con el esférico. Golpea Pareja. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Cristian Alcaraz! ¡Qué golazo de Cristian Alcaraz para poner el 2-2! Sensacional golpeo. Aquí el primero de Alfredo Pareja. Y luego está donde debe estar Cristian Alcaraz para poner el 2-2. Un golazo de Cristian Alcaraz. Y darle vida, darle oxígeno a los Alcázares. El 2-2. Igualada de nuevo en el marcador. Se ha puesto 2 veces por delante el Club Deportivo Spartan. Cuidado a esta de los Alcázares. Decía que se había puesto 2 veces por delante los Alcázares. Perdón, el Club Deportivo Spartan. 2 veces ha conseguido igualar los Alcázares. Golpeo desde la meta de Daniel Sebastián Miró. No llegó a buen puerto. Jugando los Alcázares. Balón de Alfredo Pareja en la izquierda. Vuelve el balón sobre el meta. Abre a la derecha para Luca Becares. Aguanta con el esférico Becares. Lo levanta sobre Alfredo Pareja. Este sobre la izquierda. Moviendo los Alcázares. La pared para Nahuel Nicolás. Nicolás que finta. Que espera el movimiento de Nahuel Nicolás. Se hace con el esférico el 6. Un balón que parecía salir. Se lo ha quedado Nicolás. Cuidado que se envenenaba. En el área pequeña, en el área de penalti. Jugando en largo. Los Alcázares. Buen corte a nivel defensivo.
Y jugará de nuevo el Club Deportivo Spartan. Vuelve a la arena Antonio Aceitón, que vuelve a estar de nuevo en contacto con el esférico. Con la redonda. Más atrás. Con su meta. De primeras José Parra. Parra a la izquierda. Cargando juego Sergio Sanchís. La defensa de Cristian González. Todo esto en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Ya saben que nos pueden seguir en redes sociales y activar la campana de notificaciones para no perderse nada. Se pueden suscribir en este canal oficial de YouTube donde les estamos llevando el Fútbol Playa, y también que pueden comentar, que tenemos abierto el chat en directo como hacía Pepa Verdeguer. Aprovechamos para mandar un saludo. Dejaba un comentario. El intento del Club Deportivo Spartans, que ha recibido un jarro de agua fría con el gol de los Alcázares. Consiguió Sergio Sanchís encontrarse con los 3 palos. Balón de Cristian González. 2 toques para su meta, para Alfredo Pareja. Puede finalizar. Pareja lo pone en largo. Gran jugada de los Alcázares de primera. Balón al segundo palo. Se hace con el balón Nahuel Nicolás. Aguanta con el esférico Nahuel Nicolás, que buscaba el hueco. Ha recuperado el Club Deportivo Spartan. El largo Daniel Sebastián Miró directamente a la causa de los Alcázares. 7:50 quedan. Jugando los Alcázares a través de Cristian González. Más atrás. Es Alfredo Pareja, que aguanta con el balón. Pareja sobre la izquierda, sobre la ofensiva de los Alcázares. Mueve el conjunto de la región de Murcia. Balón que sale y que volverá a ser para los Alcázares. Atrás el esférico a Alfredo Pareja. A la izquierda Pareja. El movimiento de Luca Becares, que se iba por dentro. El centro lateral, que no llega a ningún jugador azul. Se lo queda ya Daniel Sebastián Miró. Mueve el Club Deportivo Spartan. Es su meta, Daniel Sebastián Miró. El largo para nadie. Para que juegue ya los Alcázares. El crono que sigue corriendo. Ya son 6 minutos 52 segundos. Lo que marca este campo 2 de Águilas. Una de las sedes, de las 5 sedes del fútbol playa español. El golpeo de Chilena al palo. El balón al palo de Alberto López, que se hizo un hueco. Lo mandó a la madera Alberto López. Oh, fíjense, poco más podía hacer Daniel Sebastián Miró. El balón que se fue a la madera. Jugando el Club Deportivo Spartan. A Antonio Aceitón. Atrás para Daniel Sebastián Miró. De nuevo Aceitón. El golpeo de primeras a las manos de Alfredo Pareja. Jugando los Alcázares. 6 minutos 10 segundos. El golpeo de Pareja. Buscaba la meta de Daniel Sebastián Miró. No tuvo que intervenir el espigado guardameta del conjunto valenciano del Club Deportivo Spartan, que ya gestiona el ataque. José Parra esperando a Nahuel Nicolás. Más atrás José Parra con su meta, con su guardameta, con Daniel Sebastián de primeras. Parra, la parada de Alfredo Pareja. Jugaba en largo, la recuperación de Aceitón. Cuidado que esta es peligrosa por encima del travesaño. La ha mandado el Club Deportivo Spartan Beach Soccer. 5:30. Siguen transcurriendo los minutos de esta jornada número 3. Siguiente encuentro a las 20 horas, a las 8. Yo les podré acompañar. Un auténtico partidazo. ¡Cuidado a esta! El balón al palo, decía el Club de Fútbol Benidorm Folletes Mazarrón Fútbol Base. El último encuentro de esta jornada 3. Mañana toda la 4. El golpeo directamente repelido por el Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Aquí tenemos la repetición. Qué bien lo hace Alberto López. El balón a la madera. Daniel Sebastián Miró, que poco más podía hacer. Y aquí otra. El golpeo de Nahuel Nicolás, que se marchó cerquita. La tiene el Club Deportivo Spartan en falta. No se lo explica Cristian González. Y esperando también
el testigo estaba el Club Deportivo Espartán. Aquí la repetición, la falta de Luca Becares. Vamos a ver el tiro libre, porque no hay tantos metros. Y Sergio Sanchís es un especialista, un verdadero peloteador. Vamos a ver si sorprende en este caso para ponerse por delante en el marcador. El intento del Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Lo va a intentar a través de Sergio Sanchís. Muchos metros todavía por delante, pero tiene un gran golpeo Sergio Sanchís. El 4 ante una gran oportunidad del Club Deportivo Spartan. Sergio Sanchís, el golpeo sale desviado. Tuvo que tapar, tuvo que poner la mano a Alfredo Pareja. Aquí teníamos el golpeo sensacional. Sale con bote que podía haber ido a cualquier lado. Finalmente salió fuera de la meta de los Alcázares. Jugando Pareja, el largo, el control con el pecho de Jesús Hernández, que consiguió acomodar pero no hacerse con el balón. Vuelve el balón sobre Jesús Hernández. La presión de los Alcázares más alta, que le da efecto, que le da sentido a lo que está buscando, que son los primeros puntos de esta temporada. Balón dividido, se hace con él el Club Deportivo Spartan. Sergio Sanchís, gol. Gol, 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 gol. Gol de Sergio Sanchís para anotar un auténtico golazo. Sergio Sanchís a la carrera. Sergio Sanchís para el 3-2. Aquí la repetición, cómo se hizo el hueco. Poco más puede hacer Luca Becares, y Sergio Sanchís lo estaba avisando anteriormente que tiene un gran golpeo. Sergio Sanchís para poner el 3-2. Qué golpeo, qué golazo de Sergio Sanchís para prácticamente descolgar la red de la meta de los Alcázares. Pero los Alcázares que tiene que anotar cuanto antes, porque solo restan 3 minutos 42 segundos. En la derecha se libera Jesús Hernández. El intento de Nahuel Nicolás. Cartulina amarilla, por cierto, para Luca Becares. Luca Becares, el 20 de los Alcázares, jugador amonestado, que es quien puede finalizar. Jugada ensayada de los Alcázares. Arriba Antonio Aceitón, que no quería problemas de una caída. Cristian González moviendo los Alcázares. El balón en largo, el golpeo, ¡oh! La parada, la manopla arriba de Daniel Sebastián Miró. Y ahora lo para el colegiado. Aquí tenemos la repetición. La chilena, el balón arriba, palmea en una primera instancia. Luego aquí el choque con Luca Becares, que deja dolorido al 13, al meta del Club Deportivo Spartan, que también así se permite oxigenar. Daniel Sebastián Miró. De nuevo la repetición. El choque de Luca Becares con Miró. 3-19. Esto sigue por el 3-2. Acaba de anotar Sergio Sanchís un golazo que daría los 3 puntos en tiempo reglamentario a la victoria del Club Deportivo Spartan. Pero cuidado, que los Alcázares no han dicho sin última palabra. El detallito de calidad. El golpeo salió por banda. Tiró el túnel y luego no consiguió darle sentido a esa jugada los Alcázares. Goles de Luca Becares en propia meta en la primera mitad. Nahuel Nicolás para el 1-1. Iván López para el 2-1. Y luego ya en esta tercera parte que hemos visto otros 3 goles. ¡Uy! Intentaba sorprender los Alcázares con ese misil. Cristian Alcaraz y Sergio
Sánchez. Moviendo ya los alcázares. El último en tocar, que es José Parra. 2 minutos 20 segundos. Ya premia el tiempo para ambos conjuntos. Lo recupera el Club Deportivo Spartan en la caída de Iván López. Balón, forma de chilena, de Cristian González. El largo Spartan. Balón que llega directamente a las manos de Alfredo Pareja. Este sobre la izquierda. La caída y en falta. Se quejaba Antonio Aceitón. El capitán del Club Deportivo Spartan. En la caída de Nahuel Nicolás. Que ya pide el balón para intentar sorprender. Tenemos la repetición. En la caída de Nahuel Nicolás ante Antonio Aceitón. Pues tiro libre muy peligroso. Algo escorado, eso sí, prácticamente sobre la línea de banda. Pero lo puede intentar los alcázares. De hecho, lo va a hacer Nahuel Nicolás para buscar su doblete, para buscar el empate de los alcázares. En 1:58 está el cronómetro congelado. A punto de restaurarse el partido en Águilas. Lo va a intentar el conjunto murciano. Nahuel Nicolás, que acomoda la tierra para su golpeo. Ahí va Nahuel Nicolás, tomando carrerilla con respecto al balón. Nahuel Nicolás, el golpeo con pierna derecha. ¡Para adentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Nahuel Nicolás para poner el 3-3! Nahuel Nicolás, partidazo del 6 de los alcázares para poner el 3-3. Fíjense qué golpeo de Nahuel Nicolás, que se acomodaba la tierra anteriormente para esto, para poner el empate. Qué golazo de Nahuel Nicolás para el 3-3. Mueve ya los alcázares. Han conseguido el botín del empate en hasta 3 ocasiones. Jugando Alfredo Pareja. Pareja a la derecha. Balón de Luca Becares. Cuidado a la pérdida. Recula el 20 para Alfredo Pareja. 1 minuto 30 segundos de partido. Jugando Alfredo Pareja. Balón en largo. El golpeo. No llegó a la meta de Daniel Sebastián Miró, que ya lo pone en marcha con su capitán, con Antonio Aceitón. Balón de nuevo para Daniel Sebastián Miró. El largo. Buena jugada. Bajo la línea. Lo evitó los alcázares, que le da continuidad a nivel ofensivo. En la transición, que bien se marcha Nahuel Nicolás, centro lateral, qué golazo. Gol, 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 gol. Gol de Alberto López para el 3-4. Qué remontada de los alcázares, con nombre propio, el de Nahuel Nicolás, el centro lateral, y aparece Alberto López para poner el 3-4. Qué golazo de Alberto López. El gol que lleva su rúbrica, pero hay que apuntárselo también en pequeña gran medida a Nahuel Nicolás. Qué partido del 6, dando vida, dando oxígeno a los alcázares. Y cuidado al Club Deportivo Spartan, que no ha dicho su última palabra. La falta sobre Antonio Aceitón, que ha quedado tendido. Aquí tenemos la secuencia repetida. La lucha con Luca Becares. Qué golazo de Alberto López y qué partido de Nahuel Nicolás. 2 goles, asistencia. Auténtico jugón. Aquí tenemos la imagen de nuevo. El centro lateral. Y cómo Alberto López aparece en escena. Baja el telón y anota. Golazo. 36 segundos. Jugando los alcázares, la salida de Daniel Sebastián Miró. Jugando Nahuel Nicolás. Vuelve a recibir el 6. La vuelve a pedir.
Balón que tiene ahora mismo los colores de los Alcázares. El detallito de calidad la intentaba picar Alberto López. Se la ha quedado el Club Deportivo Spartan, que lo intentaba poner en marcha rápido. Se lo lleva Alberto López por fuera. La defensa de José Parra en el cuerpeo. Hay un empujón de Daniel Sebastián Miró. Jugará de nuevo el Club Deportivo Spartan. Daniel Sebastián Miró, este largo, y hasta aquí llega el encuentro. Primera victoria de los Alcázares, consigue así romper su racha de 2 derrotas de manera consecutiva. Y el Club Deportivo Spartan Beach Soccer, que lo ha tenido muy cerca en hasta 3 veces, mejor dicho, en hasta 4 veces, no ha continuado con la victoria. Es decir, los Alcázares ha conseguido darle la vuelta al resultado. Hemos pasado del 1-0 de Luca Becares en propia meta al 1-1 de Nahuel Nicolás, el 2-1 de Val López, el 2-2 de Cristian Alcaraz, el 3-2 de Sergio Sanchís, el 3-3 de Nahuel Nicolás y el 3-4 final de Alberto López. Partidazo el que hemos visto aquí en la Real Federación Española de Fútbol. Pero esto no es todo, porque es que enseguida tenemos otro auténtico partidazo. El Club de Fútbol Benidorm Folletes Mazarrón Fútbol Base. No se muevan.